Queridos amigos, en esta ocasión vamos a resolver un problema que acaba de ser tomado en un examen de ingreso a la Universidad Nacional de Trujillo. Y bueno, en el problema se nos dice lo siguiente: si en la figura, esta que se muestra en pantalla, se representa, escúchelo bien, se representa tan solo una parte de un polígono regular de n lados. Y con esta información se nos pide calcular el valor de n. Que por cierto, dicho valor se encuentra en una de estas alternativas. ¿Cuál de ellas será? Ya lo veremos al final del desarrollo. Entonces empezamos a darle solución a este problema y vamos a iniciar analizando la gráfica que aquí se nos proporciona, que se nos dice que esto es una parte de un polígono regular de n lados. Y todos sabemos que un polígono regular se caracteriza porque las medidas de todos sus lados son iguales. Así que vamos a registrar eso en la gráfica. Ahí lo tienen. Pero además, las medidas de sus ángulos internos también son iguales. Eso significa que el ángulo A, el B, el C, el D, el E, el F, el G y los que faltan tienen la misma medida. Con esto les invito a cada uno de ustedes a observar a los triángulos BCD y DEF, estos que estoy pintando de color amarillo. Ahí podemos apreciar que dichos triángulos son congruentes, y el caso de congruencia que se da es lado, ángulo, lado. Aquí, lado, ángulo, lado. Recordemos además que el ángulo C y el ángulo E son parte del polígono regular, lo que indica que dichos ángulos son iguales. Por otro lado, observamos que cada uno de ellos son isósceles. Es decir, a lados iguales deben oponerse ángulos iguales. Aquí sería alfa y aquí también sería alfa. Lo mismo en el otro triángulo. A lados iguales se oponen ángulos iguales, alfa y alfa. Además, debemos saber que todos los elementos de dichos triángulos son congruentes. Entonces, el lado BD es igual al lado DF. Ahí lo tienen. Ahora sí, les invito a hacer un trazo auxiliar. Vamos a trazar una línea desde B hasta F. Ahí está. ¿Y por qué hemos hecho? Para analizar el triángulo que se forma ahí, BDF. Dicho triángulo, podemos darnos cuenta que es un triángulo isósceles, ya que sus lados BD y DF son iguales. Y a lados iguales deben oponerse ángulos iguales. Uno de sus ángulos es 140. ¿Cuánto falta para completar 180? 40. Entonces los otros ángulos serían 20, 20. A lados iguales se oponen ángulos iguales. Sería 20 aquí y aquí se opone también 20. Ya está. Bien, ahora continuamos con el desarrollo de este problema. Ahora a continuación les pido que observen al pentágono BCDF, este que se está pintando de color amarillo. Vamos a analizar esa figura que se ha formado allí. Empezaremos con el ángulo D. El ángulo D, su medida completita en ese pentágono es 140 más los dos alfas que están a su costado. Entonces el ángulo es 140 más 2 alfa. Este ángulo D debe ser igual al ángulo C. Es decir, C también su medida es 140 más 2 alfa. ¿Por qué, profesor? Porque dichos ángulos, recordemos, pertenecen, de acuerdo a la figura, al polígono regular. Y un polígono regular se caracteriza porque sus ángulos internos son iguales. ¿De acuerdo? Y lo mismo sucede con el ángulo E. También es 140 más 2 alfa, ya que forma parte del polígono regular de n lados, este polígono que está incompleto. Bien, ahora sí. Sabemos además, aquí en el pentágono, sabemos además que la suma de los ángulos internos de cualquier polígono, ¿a qué es igual? A 180, que multiplica al número de lados menos 2. Pero como esto es un pentágono, sería entonces 5. Entonces acá sería 5 menos 2. Ahí lo tienen. Ahora sí, vamos a sumar todos los ángulos de este pentágono. A ver, tenemos 5 ángulos. Aquí tenemos 140 más 2 alfa, 140 más 2 alfa, 140 más 2 alfa. Y abajo tenemos alfa más 20, alfa más 20. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero sumemos todos los alfas. ¿Qué les parece? Aquí tenemos 2 alfa. Aquí en el D también tenemos 2 alfas, son 4 alfa. Y aquí en el E 2 alfa, 6 alfas. Y acá en el B 1 alfa y en el F 1 alfa. Serían 8 alfas. Entonces tenemos aquí 8 alfas. Más, ahora los números, 140 aquí, 140 y 140. 140
más 140, 280 más 140, ¿cuánto sería? Eso, 420. 140 por 3 también. 420 más 20 aquí, 440 más 20 aquí, 460. Sería más 460. La suma de todos esos ángulos debe salirnos según la fórmula. 180 por 5 menos 2 es 3. 180 por 3, 540. Y es así como se ha formado una pequeña ecuación que nos va a ayudar a encontrar el valor de alfa para seguir avanzando. Entonces decimos aquí 8 alfa, el 460 pasa a restar, ya que está sumando. ¿Y cuánto es esa resta? A ver si me ayudan, por favor. Muy bien, ya dijeron 80 grados. Esa es la resta. Finalmente, ¿cuánto vale alfa? A ver, el 8 pasa a dividir, entonces alfa. 80 entre 8, ¿cuánto es? 10. Alfa sería 10. Entonces ya tenemos el valor de alfa. Así que podemos encontrar ya algunos ángulos, o en todo caso el ángulo interno del polígono regular. No olvidemos que todos los ángulos internos de un polígono regular son iguales. Al hallar uno, estamos encontrando a todos. ¿Ok? Entonces ahora sí, nos vamos al polígono regular de n lados. ¿De acuerdo? Ahí la medida del ángulo interno, ¿ok? ¿Cómo se calcula de un polígono regular? Esta es la fórmula. Ahí está, 180 por n menos 2 sobre n, donde n viene a ser el número de lados del polígono que no conocemos. Precisamente eso es lo que vamos a encontrar. Ahora, la medida del ángulo interno de dicho polígono ya lo hemos encontrado. Podemos usar el D, el C o el E, porque esos tres ángulos son los ángulos del polígono regular del cual estamos buscando su cantidad de lados. A ver, usemos el D. Tengo aquí 140 más 10 acá y más 10 acá, es decir, 140 más 20, 160. Entonces, la medida del ángulo interno de dicho polígono es de 160 grados. Listo. Aquí vamos a simplificar, ¿ok? Se puede simplificar. Acá sacamos 20ava. ¿Cuánto es eso acá? Directamente eso es 8. Esto tiene 20ava, así que 20ava sería 9. Ahora sí, el n que está dividiendo pasa a multiplicar hacia el primer miembro. N por 8, 8n. Y el 9 va a multiplicar con n menos 2. 9 por n, 9n. 9 por 2, 18. Sería entonces 9n menos 18. Ahora aquí lo que nos conviene es el 18 pasarlo hacia el primer miembro, pasaría con positivo. A ver, hacemos espacio, ahí está. Ahora sí, continuamos. Entonces decíamos que el negativo 18 pasa con positivo 18 al primer miembro. El 8n que está en el primero pasa al segundo a restar. Sería 9n menos 8n, sería n. Y ya está. Y con esto hemos encontrado el valor de n, es decir, la cantidad de lados que tiene este polígono que nos dieron incompleto. Tiene 18 lados. Entonces, la alternativa correcta sería la letra D. Marcamos entonces la letra D. Muy bien, mis queridos amigos. Lo único que me queda al terminar este problema es darles las gracias, por supuesto. Y las gracias por tener la paciencia en escucharme. Y quiero aprovechar también el momento para decirles que si este video les ha encantado, pues a compartirlo con todos los amigos, con todos los contactos y a la vez invitarles a suscribirse a nuestro canal. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.